Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Hoy quiero compartirles un punto muy significativo para la interpretación. A lo largo de mis años tanto de práctica, pero principalmente de enseñanza y de compartir con alumnos, incluso colegas de estudio, en mis años de estudio, siempre se presenta, digamos, el problema fundamental de la interpretación. Eh, Hay unos puntos, unos parámetros, un orden interpretativo. Nosotros los desarrollamos claramente en nuestro curso de formación y algunos tips he ido dando, digamos así, para estimular el estudio y la investigación astrológica en los diferentes videos. Interpretar una carta natal o un esquema de vida o el nacimiento de cualquier proceso, puede ser un negocio o la carta de un país, necesita una profundidad y es claramente la combinación o la integración interpretativa de una infinidad de factores a tomar en cuenta. Uno de ellos, digamos, un factor a tomar en cuenta son los planetas. Eh, y podemos decir que dentro de la interpretación planetaria debemos de comenzar por un punto básico. Y de eso les voy a hablar hoy. Allí no termina la interpretación en lo que vamos a comentar hoy. Pero es básico, digamos, para descifrar el condicionamiento, la vibración y el proceso que ese planeta puede estar representando en la vida del individuo. Así que de eso se trata el video de hoy, hablar un poco de la condición esencial de los planetas para la interpretación. Quiero invitarlos, como lo anuncié en el video pasado, muchas personas me escriben a través del año. Hay varios cursos que ya están avanzados y no se pueden incorporar a esos cursos. Entonces he decidido abrir un nuevo curso de formación de astrólogos profesionales. Este nuevo curso inicia el lunes 21 de agosto y como está pasando aquí en el cintillo, quienes quieran tener la información completa pueden escribirme a mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Es de adelantar que es un programa muy completo, bastante extenso. Abarcamos astrología helenística, astrología medieval, astrología... no lo hacemos en ese orden, ¿no? Yo tengo una estructura, digamos, muy dinámica, pero no es una línea astrológico excluyente de otras. En el programa se toman todas las tónicas astrológicas. La astrología es una sola y abarca todas sus aplicaciones y tratamos de llevarlo en nuestro programa. Entiéndase, técnicas helenísticas, técnicas medievales, las más importantes, la interpretación moderna también, pero la llevamos para poder generar entre ellas una síntesis. Hay algunos conceptos que dicen yo solo practico astrología evolutiva, yo solo practico estrictamente astrología helenística, yo solo practico astrología medieval o algunas técnicas. Bueno, nosotros aquí vamos a ver todo en un orden del pensum de estudio donde abarcamos muchos periodos. Y eso va a hacer que nos dé una gran herramienta para poder tener la base interpretativa y transformarnos en un profesional de la astrología. Muy bien, vayamos al tema entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los planetas, a ver, tenemos que primero entender, nosotros deberíamos ubicarnos, ¿no? O sea, el astrólogo debe tener un cierto conocimiento cosmogónico, digamos así. ¿Dónde está todo?
¿no? Incluso astronómico, si lo queremos llamar con este nombre que se utiliza hoy, ¿no? Que es, digamos, los posicionamientos, la tridimensión de la astrología, porque nosotros vemos la astrología en un papel, que es un plano, y a veces no se comprende ese proceso, ¿no? Pero dentro de entender cómo se ubican todas las fuerzas astrológicas, debemos entender que los planetas, en principio, en un concepto muy básico, están en el cielo, ¿sí? El cielo como término y concepto astrológico, ¿no? Eh, Están en el espacio, no están en la Tierra. Influencian la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos el centro del estudio, ¿verdad? Nuestra astrología es geocéntrica, no porque la Tierra sea el centro, sino porque somos el centro del estudio. Y todo lo que pasa en nuestro entorno nos influencia desde nuestra percepción. Pero la naturaleza, aquí vamos a ver el primer punto, la naturaleza del planeta. La naturaleza del planeta representa la cualidad esencial prístina que cada planeta tiene sin ser influenciado por nada. Es decir, cuando yo me refiero que los planetas están en el cielo, es que ellos tienen una esencia, una naturaleza prístina y en su lugar tienen esa vibración, pero antes de llegar a nosotros, ¿verdad? O de plasmarlo en nuestro esquema de vida, va a sufrir un condicionamiento. Pero debemos de comprender la naturaleza del planeta sin ese condicionamiento. Porque si no, no estaríamos yendo al fundamento, a la esencia prístina de la interpretación. Entonces vamos a ver qué se refiere la naturaleza del planeta, ¿no? Eh, Nosotros podemos hablar, vamos a hablar de ejemplos de planetas, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del Sol? La fuente de la vida, ¿sí? La fuente de luz, la fuente de poder, porque da la vida y es el que tiene el poder, la máxima jerarquía en nuestro sistema solar, nosotros estudiamos nuestro sistema solar, es nuestro vecindario. Por lo tanto, esa es la naturaleza del Sol, la conciencia, la voluntad, que es la que ejerce la acción en la vida, eso es el Sol, esa es la naturaleza del Sol. ¿Cuál es la naturaleza de Mercurio? Esencialmente todos los procesos mentales, ¿sí? Todos los procesos mentales. La naturaleza de Mercurio es la mente, el dinamismo de la mente, la adaptabilidad, el proceso de exteriorización de todas las funciones del proceso no mental humano, el proceso mental global, ¿no? Después vamos a entender cuando veamos los otros puntos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de Venus? La armonía, el equilibrio, ¿sí? La belleza, pero no el juicio humano de la belleza. La belleza de la creación, el equilibrio perfecto de la creación, que está en su dinamismo de construcción y destrucción, pero es un equilibrio, ¿sí? Estoy dando algunos tips para entender el concepto de naturaleza. Si hablamos de Marte, ¿cuál es la naturaleza de Marte? Impulso, fuerza, acción. También nosotros vemos luego otras relaciones cuando establecemos vínculos, pero ahora estamos viendo la naturaleza, la esencia, ¿sí? Marte representa el motor que impulsa la acción, el movimiento, la fuerza de ascenso. Por eso es un círculo con una flecha hacia arriba. El círculo representa la creación manifestada y la flecha hacia arriba, el ascenso y el empuje de esa energía para el ascenso. Si habláramos de Saturno, ¿cuál es la naturaleza de Saturno? La naturaleza de Saturno es el orden, la disciplina, el método, la estructura. Eso es lo que él muestra. Pero ¿de dónde salen estas caracterizaciones? Estas caracterizaciones emanan de un contexto más profundo, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, eh, las cualidades prístinas, ¿no? Frío,
húmedo, cálido, seco. Si nosotros dominamos esa cualidad primitiva del planeta, como también lo tienen los signos, vamos a entender porque, por ejemplo, cálido es acción, fuerza, impulso, creación. Marte tiene una gran dosis de cálido, el Sol tiene una gran dosis de cálido. ¿Sí? Cálido y seco, porque seco es concreto, directo, y el Sol y Marte son así, concretos, pero con fuerza creadora. Si vamos al otro extremo, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades primitivas? Hay un balance, ¿no? Uno, por ejemplo, el Sol tiene más cálido que seco y Marte tiene menos cálido y más seco. Hay una distribución en porcentaje. Que eso se expresa en la tradición, ¿no? Por eso es tan importante entender la tradición para la profunda interpretación. Si vamos a Saturno, por ejemplo, sus cualidades primitivas, frío y seco. Frío contrae, seco es tajante, directo, ¿verdad? Introspectivo, hacia adentro, y de ahí emana sus cualidades, uno de los puntos en los cuales vemos el comportamiento de los planetas. Esa es la naturaleza. Si vamos a los transpersonales, la naturaleza de Urano, por ejemplo, el avance, eh, la suprainteligencia, ¿no? Son conexiones que nos dan, Urano es el movimiento, Urano es el cambio, la naturaleza de Plutón, transformadora, desestructuradora, y así sucesivamente. En el segundo punto, expresamos aquí su determinación universal. ¿Qué significa esto? Esta determinación universal, a mi modo de ver, se ha hecho un cierto abuso de ella. Porque la naturaleza universal es la determinación universal, perdón, fíjense, que determina el planeta. Pero universal significa general, para todo. Por eso es universal. Entonces, si vamos al Sol, el Sol era la fuerza, la voluntad, la vida, el poder, el generador, ¿sí? Obviamente, si lo llevamos a qué determina en la globalidad, en este caso de la existencia humana, se hace analogía al poder, a la figura de autoridad, porque el Sol es la figura de autoridad en nuestro sistema solar. Sacamos el Sol y no existe más nada. De ahí se puede derivar que el padre es una figura de autoridad. De ahí se puede derivar que el jefe es una figura de autoridad. Porque, por ejemplo, si hay un gerente de una empresa, todo gira en el entorno de él. Y es una analogía, como se decía en la antigüedad, como es arriba es abajo, ¿verdad? Como es en el cosmos, se manifiesta en la vida, y esa es la analogía. Si hablamos de Saturno, Saturno es rígido, pone orden, pone disciplina, entonces también tiene una relación con la figura de autoridad. Y tal vez con un padre. Si vemos a la Luna, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la Luna? La naturaleza del planeta es esencialmente emocional. La Luna es la que transmite, ¿verdad?, el registro del alma, existencia tras existencia. Por eso es el pasado. Tiene una conexión con el proceso de la mente, tiene una conexión con el proceso del inconsciente, pero fundamentalmente es la puerta del cuerpo astral. Por eso los nodos de la luna tienen que ver con lo que traes y con lo que necesitas construir. Porque la luna es eminentemente emocional. ¿Qué es la parte emocional? Tu cuerpo astral. Aquí hay muchas otras cosas que podemos profundizar desde el punto de vista esotérico. Están vinculados a los diferentes planos evolutivos que tienen que ver con los diferentes elementos, ¿no? El elemento tierra es el plano evolutivo material, el elemento agua es el plano evolutivo emocional astral, el elemento aire es el plano evolutivo mental, el elemento fuego es el plano evolutivo esencial, creador, generador. Y nosotros tenemos 4 cuerpos que corresponden a esos 4 planos evolutivos, que están representados por los 4 elementos y los signos que se conectan a esos 4 elementos. Aquí es otra tónica que después nos va a dar más información. Pero quiero centrarme
en estos 3 puntos que van a dar como una clave básica para aprender a comprender cómo estas fuerzas planetarias se pueden interpretar en un esquema. Esta determinación universal, por ejemplo, de la Luna, ¿no? La Luna se puede relacionar con la Madre desde el punto de vista universal, sí, porque la Luna en su naturaleza es fértil, ¿verdad? La Luna, tú te proteges en tus emociones, te aferras a tus emociones. La Luna es un lugar donde nosotros buscamos seguridad y todas esas cosas pueden ser provistas por la Madre. Pero la Madre no. La Luna se relaciona con la Madre por analogía universal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos basamos solo en la determinación universal, nos vamos a quedar en una interpretación puramente general. Y va a traer como consecuencia que no seamos específicos en el proceso individual de cada individuo. Valga la redundancia. Esto, por supuesto, está muy expresado en la tradición, pero en la tradición de los textos profundos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, de uno de los más importantes, que no vamos a tener estos textos, hay unas traducciones por ahí, pero por lo menos conocer la síntesis de ese conocimiento, ¿no? Si nosotros queremos ver la determinación universal de un planeta, es una información provechosa, pero es lo que por analogía a su naturaleza esencial puede determinar para la generalidad de la humanidad. Esto es muy aplicable en astrología mundana, en astrología para ver ciclos del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una técnica importante porque no vamos a tener la determinación local que está dada por las casas, porque el planeta no tiene una carta. Si vamos a ver, por ejemplo, ahora, ¿no? Plutón entró en Acuario, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, buscamos la determinación universal de Plutón, la relacionamos con Acuario, pero como no tenemos una determinación local, nos quedamos en la universal. Pero para un propósito, digamos, muy individualizado, ¿sí? Entiéndase que la individualización es la manifestación de una partícula de la fuente individualizada para que viva un proceso individual de evolución y retorne a la fuente. Eso significa que cada uno de los procesos de individualización que están infinitamente manifestados en todos los procesos de la vida en la Tierra, no solo en la Tierra, por supuesto, en el resto del cosmos, pero en este caso nuestro estudio nos interesa la Tierra, en las plantas, en los animales, en los vegetales, en los seres humanos, todos son procesos de individualización para el desarrollo evolutivo, ¿no? De la gran conciencia. Ese proceso es único, es individual, es único, es perfecto y es único. Y no se puede hablar de forma general. Entonces, aquí entra un punto importantísimo que es la determinación local. Estos conceptos son muy manejados por Morin de Villafranche, ¿verdad? En su gran obra Astrología Gálica, que son 28 tomos aproximadamente, donde desarrolla la teoría de las determinaciones locales. Fundamental para ver la especificidad de cada proceso individual y no la generalidad. Si nosotros nos vamos a la generalidad, vamos a tomar siempre la luna como la madre, el sol como el padre, cosa que yo he comprobado enormemente en todos mis años de docencia, de investigación y de práctica, que no cumple, ¿verdad?, la analogía de vida para describir el proceso del individuo. A ver, infinidad de veces he encontrado lunas muy mal aspectadas
y que no hay ningún problema en relación con la madre, y lunas muy bien aspectadas y no reflejan la relación con la madre ni la de la madre. Porque allí no estamos quedando en la determinación universal. Si vamos a Venus, Venus se suele relacionar, Venus enseguida al amor, porque nos apoyamos mucho en la mitología y la interpretación del simbolismo mitológico, sobre todo griego y romano, greco-romano, es un punto que ayuda a la interpretación astrológica, pero no es el único. El gran desarrollo de la interpretación astrológica está dado por los siglos de práctica, ¿verdad? Mucho más allá del periodo griego y romano, de los astrólogos helenísticos, medievales, incluso hindúes y de todas las culturas, ¿verdad? En base a la observación y a la práctica y al comportamiento. Esa es la investigación astrológica. Y en esta investigación astrológica claramente se demuestra que la determinación universal es válida, pero no puede ser utilizada únicamente. Y debe ser vinculada detrás y en apoyo a la determinación local. ¿Cuál es la determinación local? Tú tienes un esquema de vida, es decir, encarnas en esta existencia, naces, y la configuración del cielo de ese momento se plasma en tu vida. Ahí tú vas a dónde se va a plasmar, en tu encarnación terrestre. Y ahí ya no vas a tener el vínculo de la naturaleza del planeta solo en el cielo por su naturaleza prístina, y no vas a tener solo esa analogía natural de su naturaleza, a qué consecuencia pudiera traer a la civilización humana, sino que ahora lo vas a tener específicamente mostrado por dónde va a caer en tu vida. Por eso es la determinación local. Cuando nosotros nacemos, el punto muy importante de ingreso a este plano, en el punto astrológico, es el ascendente, que es nuestro horizonte personal. Ese horizonte personal va a marcar nuestra primera manifestación en el mundo físico, a través de nuestra personalidad, nuestro ego, ¿verdad? Nuestra forma de salir al mundo. Y de ahí, a través de los sistemas de domificación, que son varios, recomiendo mucho profundizar en el topocéntrico, ¿verdad? Allí nosotros vamos a construir las 12 fundamentales áreas de vida en el mundo material. Las 12 áreas de vida, llamadas 12 casas, son donde se manifiesta la experiencia material. No la experiencia cósmica, la experiencia material. La experiencia cósmica sola se queda arriba. Tengo que bajar la tierra. La determinación universal es general si yo no la identifico individualmente en dónde se va a localizar en cada individuo. De esta forma, nosotros vamos a usar estos 3 puntos que son muy importantes, pero la especificidad, la perfección del punto individual para cada individuo está dado por la determinación local. El gran maestro de esta técnica, donde la astrología se puede dividir en el antes y el después del mundo astrológico, fue Morin de Villafranche. Morin de Villafranche, donde desarrolló este proceso. Él nos muestra una maravillosa, ¿verdad?, descripción de las técnicas astrológicas, las reglas astrológicas. No habla de que este planeta en este signo significa eso. No, pone reglas. Por ejemplo, la regla, no me acuerdo si no es la número 7, donde dice, el primer punto en el cual tú tienes que observar para analizar un planeta es su naturaleza y su poder. Eso es una regla. No te está diciendo, hablando de Saturno, de Marte, es una regla que abarca para todo. Otra regla vinculada a este concepto que estamos analizando es la regla 26, donde dice, son 112, donde dice, la determinación universal de los planetas no puede significar nada particular, solo circunstancias meramente universales y generales. Pero luego aclara, cuando la determinación universal coincide con la determinación local, ésta la reafirma.
la reafirma. Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a conocer la naturaleza del planeta, vamos a conocer su determinación universal y vamos a especificar, ¿no? Enfocarnos específicamente en cada carta natal que representa como determinación local. Por ejemplo, si analizamos a Venus, ya sabemos que Venus es un planeta armónico, como llamado en la tradición maléfico menor, ¿verdad? Que es el planeta de la belleza, la armonía, el equilibrio, ¿verdad? Nosotros lo bajamos a cosas banales, la comodidad, el gusto, el placer. Bueno, eso es nuestra percepción. Pero Venus es el espíritu manifestado de vida, el círculo, sobre la cruz. Debe imperar ese equilibrio de la vida sobre el mundo físico, que es la cruz. Eso es Venus. Nosotros lo llevamos, ¿verdad?, a nuestra banalidad en el proceso evolutivo que tiene la humanidad en este momento, ¿no? Entonces, si tomamos como determinación universal de Venus el amor, es general y universal. Hay que ver qué significa en cada individuo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una carta, ¿verdad? En este programa, Meridian Pro Gold, lo recomiendo. Hay cartas de famosos, ¿no? Cualquiera, ¿no? Aquí Frank Beckenbauer, ¿no? Por ejemplo, Venus. Venus. Nosotros no podemos decir Venus es el amor. En esta carta, ¿cuál es su determinación local? La determinación local de los planetas está dada por la casa que ocupa y las casas que rigen. ¿Qué quiere decir determinación? Que Venus va a determinar, va a ser determinista en esas áreas. En este caso, en el caso de Frank, en la casa del trabajo y de la salud, en la casa de sus ideales de vida, llamémosle viajes largos, y en la casa, ¿verdad?, donde esté Tauro, la casa de la comunicación y las relaciones con el entorno. En la carta de Franz, eso es fundamental. ¿Esto saben cómo se comprueba? Si nosotros hacemos una progresión, ¿qué trae? Progresamos los planetas cuando cuando Venus progresado, por ejemplo, como significador progresado, se encuentra con un promesor, cualquier planeta, que le promete, ¿dónde se va a dar la situación? Se va a dar en las casas que Venus determina. Y ahí comprobamos que el efecto del planeta se da en las casas que él determina y no en el efecto universal. Se suele decir que cuando Venus llega al Sol la persona se casa. Eso es general y universal. O sea, yo en ninguno de los matrimonios que llevo, Venus llegó al Sol y me casé. No, la casa 7 y sus planetas significadores te indican eso. Ahora, aquí vemos que Venus es significador de la casa 3, de la casa 9 y de la casa 6. Pero ¿cuál es la aclaración de Morín de Villafranz? Que si la determinación universal, tomamos a Venus como el amor, coincide con la local, supongamos que Venus no estuviera en la 6, estuviera en la 5. La 5 es la casa del amor, del talento del ser, de la creatividad, de la belleza expresada, ¿verdad? Por eso es el arte, los gustos y los placeres. Si Venus tuviera afinidad con esa naturaleza de la casa, ahí la reafirma y toma mucha fuerza. Pero no podemos decir que la luna es la madre, porque en esta carta la luna no es la madre. La luna está en la casa 8, por lo tanto representará los problemas, determinará los procesos de la 8, determinará los procesos de la 6 también, vinculados a la salud, y de la 5. La luna es significador de los hijos. Casa que ocupa y casa que rige. Punto aparte, no es de los planetas. Lo mismo pasa con los signos. Cáncer no es el hogar. Eso es algo desarrollado a partir de Alan Leo y después de Rudyard, ¿verdad? Cáncer es un signo, no está en la Tierra.
El hogar está en la Tierra y representa la casa 4. En esta carta, Géminis está en la casa 4. Por lo tanto, para Franz, Géminis es la casa 4 y su regente, Géminis es el hogar. Eso es la determinación local de los planetas. Vamos a poner el mismo Venus en dos cartas. Aquí tenemos que el Venus de Franz es su determinación local es casa 6, casa 9 y casa 3. Todo lo que haga Venus en la vida de Franz se va a ver en esas casas. Eso es la determinación local. Cuando vemos, por ejemplo, ahí está la carta, ¿no? Un gran actor, Jean-Paul Belmondo, Venus está en otro lado. Este Venus es significador de la casa 11, es decir, los procesos de vínculos sociales y colectivos. Su determinación es determinista en la casa 5 y aquí sí la determinación universal reafirma la determinación local. ¿Por qué? Porque Venus tiene una relación. Ojo, entendamos lo que es el amor. El amor es una sintonía vibratoria y ese es el equilibrio del universo. Nosotros lo podemos ver matizado luego bajo una mayor profunda interpretación en función a los signos, en función a sus dignidades esenciales, a sus dignidades accidentales, que ese es otro punto de interpretación. Y ahí lo veremos en cómo cada individuo lo vive, ¿no? Un Venus en Escorpio se vive más pasional, ¿no? Instintivo. Un Venus en Aries como se vive más impulsivo, pero ese es otro tema. Pero Venus, en su esencia, es la energía que cohesiona, y eso es el amor, una atracción. Por eso Venus en Piscis está altruista y está en dignidad. Porque Piscis es un signo altruista. Pero no todo el que tiene Venus en Piscis lo vive como lo quisiera vivir. Porque el ser humano parece que el amor lo quiere vivir apegado, aferrado, celoso, en pasión y en deseo. Esa no es la naturaleza de Venus. La naturaleza de Venus está en el mundo mental, en Libra, en perfecto equilibrio de relación, y en el mundo físico en perfecto equilibrio de concreción, en Tauro. Este es otro tema, pero tiene relación. A diferencia de la carta de Franz, en la carta de Jean-Paul Belmondo, Venus tiene otra determinación local. Y muy importante, que rige la 5 y rige la 12. Entonces, Venus es un condicionamiento de todos los procesos de la 12, porque es determinista en la casa 12. Determina localmente experiencias de la 12 y experiencias de la 4. Perdón, experiencias de la 5, ¿verdad? Hijos, amor, afecto. Pero como esa determinación universal vinculado, porque Venus también se conecta con los sentimientos que emanan del ser, y la casa 5 son los sentimientos que emanan del ser, allí tiene afinidad y tiene más conexión. Este Venus tocando factores de relaciones de la carta tiene más posibilidades de indicar una relación que porque este Venus, el de Franz, no tiene vínculo con el amor. Tiene vínculo con el extranjero, con la casa 3 de la comunicación y con la casa 6 de la salud y su mundo productivo. Entonces, hay que partir de esos factores. Créanme que esto está avalado por infinidad de hechos en la vida, de infinidad de personas y de cartas. ¿Qué hace un planeta y en dónde? Es decir, si nosotros levantamos estadística, decimos que Venus es el amor y tomamos 100 personas, cada vez que Venus toca el sol, la persona se enamora o se casa, y van a encontrar que eso no ocurre. Ahora, los planetas que determinan el matrimonio o el amor cada vez que tocan el sol o un factor vinculado al amor y a las relaciones, la persona se casa y se enamora, sí, está sumamente demostrado, pero hay que demostrarlo en las técnicas de movimiento. Ojo, no en tránsitos. Los tránsitos, un tránsito no marca nada de poder. Tiene que estar complementado por una progresión, ¿no?
por una técnica de prognosis más profunda. Los tránsitos y las revoluciones solares son muy importantes, pero son factores activantes. Son el movimiento de los tránsitos en factores más, digamos, más rápidos, cotidianos, en ciclos más cortos de la vida, que activan ciclos más largos de la vida generados por las demás técnicas de prognosis, como son progresiones secundarias, direcciones primarias, todas las técnicas, ¿no? de prognosis, las llamadas atasilles, ¿no? Y bueno, y otras técnicas importantes de la tradición, como grado divisor planeta participante, que se utilizan direcciones primarias, que ahí se ve claramente la determinación local del planeta participante y el planeta que hace de divisor, y ahí te da el aspecto específico en dónde se va a vivir la experiencia, así como también los ciclos de Fardarias, pero esos ciclos si yo estoy viviendo el ciclo de Júpiter en la Fardaria, ¿qué representa Júpiter en mi carta en la determinación local? Siempre es la determinación local. Y no es solo dónde está ocupando el planeta, sino las casas que rige. Eso claramente está también descrito por Morín de Villafranche. Por ejemplo, Morín de Villafranche describe claramente cómo un planeta puede ejercer su acción en la casa que ocupa solamente, puede ejercer su acción en una casa que rige solamente, o puede ejercer su acción en la casa que rige combinada con la casa que ocupa. Por ejemplo, si el planeta del dinero está en la casa del trabajo, seguramente gane dinero de mi trabajo. Son las dos casas vinculadas a la determinación local. Y como hay planetas que rigen dos casas porque rigen dos signos, también la combinación puede darse vinculada a la casa que ocupa, la casa que rige y la otra casa que rige. Eso se comprueba claramente con los acontecimientos de la vida que nos muestran estudiar cómo se va manifestando estos procesos de cada individuo. Muy bien. Entonces, los invito a profundizar claramente en nuestro programa de estudio. Llevamos adelante las 112 reglas de Morín y de Villafranche y, por supuesto, todas las técnicas que son necesarias para entender la profunda astrología. Sin descrédito de quienes hagan otro tipo de trabajo, esta es mi visión, pero nos va a dar una conciencia de defender la astrología del futuro, que seguramente cuando la humanidad eleve un poco la conciencia, saldrá un poco de esta, ¿no? mente condicionada muy hacia lo material y a lo percibido por la mente inferior, que es lo que veo, ¿no? Lo que percibo. Y el universo es algo mucho más, la vida del individuo es mucho más, donde teniendo herramientas y conciencia sobre el proceso que vengo a vivir, podré desarrollar una mayor capacidad de actuar sobre él. Y ese es el gran poder de la astrología. Bien, hermano, si estás interesado, puedo enviarte la información a tu correo electrónico. Es importante que me digas desde dónde me escribes para yo decirte específicamente la hora que tendrías el curso en directo y todo lo que se refiere a él. No queda más que decirme que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.